tal? Buenas noches, distinguida membresía del Club Asunción Catedral. Quiero saludar al Paz Gobernador de Distrito Olavo, docente, amigo, compañero de hace muchos años, a todos los presidentes de los otros clubes, que veo varios acá, a toda la distinguida personalidad de la República del Paraguay y a todos los miembros del club. Tengan ustedes buenas noches y a disfrutar esta noche con todos ustedes. Quiero contarles un poco quién soy, y esto lo aprendí justamente, después les voy a decir de quién, a decir quién soy, porque muchos no me conocen, saben mi nombre, pero yo soy un rotario de 25 años, nada más que 25 años, vengo de una familia rotaria, y mi club de origen fue el Club Resistencia Sur en la provincia del Chaco, de ahí vengo. También tuvo un paso por otro club insignia de nuestra provincia, que es el Club Barranquera, que es una población muy cercana. Porque aquí estoy, pero aprendí de alguien a decir que todos ya sabemos quién eres. Ahora tenemos que aprender a decir qué vamos a hacer con esta designación, tanto de presidente como de gobernador, que vamos a hacer en el distrito. Y hoy nos toca algo que, ya le digo, hace 25 años recién que soy socio, y nunca vi algo tan espectacular como este lema. Hace 3 años que me vengo preparando como gobernador del distrito, a todos les pasó, pero este último año, al ver nuestro lema en la Asamblea de Notary Internacional, donde estábamos capacitándonos para ejercer este cargo, la sorpresa de Imagina no solamente tiene que ver con la primera mujer en Rotary Internacional después de 117 años, que está metida entre todos, se expresaron en la mujer y todo, ¿están de acuerdo? Que la mujer hace más de 5.000 años. Bueno, pero hoy tenemos la oportunidad de alguien que nos hace imaginar un mundo basado en la canción de John Lennon, ese dulce tema, que nunca vi eso, que un lema venga acompañado de un tema musical como ese de John Lennon, la primera vez que lo veo. ¿Y qué nos dice Jennifer Jones, rotaria canadiense del Club de Ontario? Lo primero que nos dice: yo no vine acá porque soy mujer, vine por mis capacidades. O sea que todas las mujeres y hombres que componen hoy estas mesas están aquí por sus capacidades, nada más que eso. También quiero explicar algo, profundizar un poquitito sobre esas rueditas o esas bolitas. Y lo primero que nos tiene que llamar la atención son los colores que utiliza Jennifer en este año rotario. Imaginemos que el púrpura que ustedes ven ahí, imaginemos un mundo sin polio. Desaparece la polio del planeta. La parte verde, que es la herramienta que nos hace circular la rueda y hacer de las áreas de interés, que son los circulitos que están ahí, que no significan más que las estrellas que iluminan la nave del medio que están y que somos todos nosotros. Esa va a ser nuestra guía para este periodo. Y el verde, imagínense un medio ambiente libre, limpio, sin residuos. Todos queremos eso. Y algo importante, y a lo que me voy a referir por último, es el blanco. El blanco es la paz del mundo. La paz del mundo, de la que tanto necesitamos hace mucho tiempo, tiene que empezar por nosotros, por nosotros mismos. Es la única manera de que podamos contagiar la paz en nuestra familia, en nuestros vecinos, en la comunidad. Y Rotary necesita de eso, de que cada uno de los rotarios sepamos difundir la paz. Probablemente no podamos arreglar la guerra de Ucrania con Rusia,
pero sí en nuestros antecedentes. Hace poco mi amigo Lago lo escribió. Rotary fue y participó en la paz de la guerra de la Triple Alianza. Y así, indistintamente, tenemos permanentemente conflictos en la que Rotary siempre está invitado a la mesa. Hace muy poco tiempo tuvimos una catástrofe que hoy la está sintiendo el mundo europeo, pero la tuvimos acá muy cerca en la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes se incendió completamente. Ustedes se imaginan lo que es, lo que conocen la provincia de Corrientes. Ahí estuvo Rotary y estuvieron muchas organizaciones participando en apagar esos incendios, hasta que vino la lluvia, y hoy, un año después, si uno empieza a recorrer nuestra provincia, es como que nada pasaba. También existen algunos incendios en Rotary, que tenemos que ir todos juntos como rotarios a ir a apagar para que llueva y para que vuelva la paz en nuestros clubes y en nuestras comunidades. Les quisiera decir muchas cosas, pero es una noche tan especial, tan linda. Me emocioné al escuchar muchas cosas, muchas reflexiones, sobre todo el mundo de Rotaract, que se incorpora a nosotros. No sé de qué forma se va a incorporar, pero alguien por ahí recitó que caminante no hay camino, camino se hace al andar. Así que los invito a todos Rotaract a que todos juntos hagamos la huella y, como nos dice Rotary Internacional, podamos en algún momento juntarnos y hacer algo de esto. Los saludo a todos ustedes, les agradezco mucho la invitación. Es un honor, Hugo, acompañarte, porque, por último, voy a decir una cosa. Lo más importante en Rotary Internacional es el socio. Es el socio, la esencia por la cual vive nuestra organización. Y vos, como presidente, tenés que liderarlos. Y yo, como gobernador, te tengo que cuidar a vos y a todos los presidentes para que se cumplan todos los proyectos de Rotary. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches, muy agradecidos.